Aspen Institute es espacio y tiempo. Como bien sabe Mike Bezos, que es patrono de Aspen Estados Unidos y es uno de los grandes benefactores y también impulsores de esta idea en Estados Unidos. Así que gracias, Mike, por estar con nosotros en esta tarde de discusión, de conversación aquí en la Casa de América de Madrid. Decíamos que realmente Aspen Institute es espacio y tiempo, como ocurre en el festival anual en Estados Unidos. Es espacio porque permite las conversaciones, es tiempo porque además nos ofrece esa posibilidad de vernos las caras y sin ninguna pantalla poder conversar sin ninguna mediación telemática como sucede en las conversaciones más genuinas. Uno de los propósitos que tiene este proceso de deliberación es que, por ejemplo, los líderes puedan darse cuenta de que en toda su agenda de decisiones los saberes técnicos son muy importantes, la habilidad política o la habilidad empresarial es muy relevante, pero los valores son un elemento sustancial en los ámbitos de su decisión. Y hoy, en esta mesa, segunda de las mesas del Foro Aspen, tenemos a dos personas que precisamente tienen muy claro que los valores son un elemento palpitante y esencial de las decisiones de cualquier persona que interviene en la esfera pública. Tenemos con nosotros a un filósofo, a un pensador, que es Javier Gomá, que ha colocado el término de ejemplaridad en el corazón de muchas de las reflexiones que han sucedido en este país en los últimos años y ha llevado además a la fundación que dirige a convertirse y consolidarse como una de las más respetadas e importantes de este país, también fuera en la Unión Europea. Y luego tenemos a un alto directivo de una empresa, a José Ignacio Gorigolzarri, que además de dirigir entidades financieras, tuvo un gran acto de servicio, podemos decirlo así, al colaborar con dinero de todos en la recuperación de una entidad financiera que estaba pasando un momento crítico en nuestro país, en lo peor probablemente de la crisis económica. Por tanto, son dos personas que saben muy bien qué significan los valores en esta ecuación. Así que les voy a dar las buenas tardes. José Ignacio Gorigolzarri, muy buenas tardes. Javier Gomá, buenas tardes, que no nos habíamos oficialmente presentado. José Ignacio, ¿qué valores permanecen hoy en el mundo de la empresa si nos damos cuenta de que cada vez más las cuentas de resultados tienen que ir más ajustadas? Hay una competencia en estas mesas, vamos a hablar de competitividad, hablaremos de futuro de la economía, pero ¿qué valores tiene que tener un empresario, un líder, una empresa a la hora de buscar precisamente la mejora de su cuenta de resultados? ¿Son compatibles ambos elementos? Muy bien. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, siempre intimidado con la presencia de Javier a mi izquierda, pero desde luego muy agradecido por esta invitación. Y comentaba Síñigo una pregunta que a mí me parece tremendamente pertinente, ¿no? La gente puede preguntarse, en un mundo crecientemente competitivo, en un mundo en el cual se dice que las empresas solo tienen que buscar la rentabilidad, en un mundo donde hemos visto también conductas de las que no tendríamos que estar muy orgullosos o grupos de opinión que piensan que qué es esto de los valores en el mundo de la empresa. Es una pregunta que entiendo pertinente y que yo no comparto ese tipo de escepticismo. Mi tesis es muy sencilla. No solo hay que hablar de principios y valores, sino que entiendo que para la sostenibilidad, entendida como perdurabilidad de un proyecto, los principios y valores son absolutamente fundamentales. Y lo justifico por varias razones, no me quiero alargar mucho. Si uno analiza el mundo de la empresa de una manera muy abstracta, al final una empresa son relaciones entre personas. Relaciones entre personas internas y relaciones con personas externas. Y como consecuencia de esas interacciones se producen una serie de grupos de interés alrededor de las empresas. Y el comportamiento de esos grupos de interés es fundamental para la sostenibilidad de un proyecto. Para formar estos grupos de interés, yo tengo un modelo desde hace mucho tiempo que es muy sencillo, pero que a mí me resulta muy útil. Al final, la sostenibilidad de un proyecto
pasa por varios factores. El primer factor es su sostenibilidad económica. Un proyecto, sea una empresa o sea una ONG, necesita tener una sostenibilidad económica. Si no es rentable una empresa que tiene una rentabilidad por debajo de los requerimientos de sus socios, no es sostenible. Si una ONG no capta fondos, no es sostenible. Por lo tanto, hay un primer elemento y es que la rentabilidad es un requisito para la sostenibilidad. Pero en cuanto profundizas un segundo en el mundo de la empresa, para que una empresa sea rentable tiene que tener unos clientes y unos clientes muy satisfechos. Sin cliente no hay empresa. El cliente es el que justifica, en definitiva, la empresa. Y otro paso más te lleva a concebir que no puede haber clientes satisfechos si no hay un equipo de personas comprometido con dar ese servicio a los clientes. Y finalmente, una empresa tiene una labor social. Yo tengo muy fijada la idea de que cualquier proyecto, cualquier empresa, para ser sostenible, para ser perdurable en el tiempo, tiene que basarse en un concepto muy sencillo, y es que la sociedad quiera que existas, que la sociedad quiera ver valor en tu actividad. Y estos son los elementos de equilibrio entre grupos de interés de una empresa que son equilibrios inestables, pero no tengo tiempo para analizar ese punto. Pero al final ese equilibrio se tiene que hacer sobre unos conceptos, una argamasa, y esa argamasa en definitiva son los principios y los valores que en definitiva están y son la base del comportamiento diario, de la actividad diaria de la empresa. Y cuando uno habla de principios y valores, me gustaría matizar un par de aspectos sobre qué entiendo por principios y valores. En primer lugar, el concepto de principio y de valor se basa en una determinada concepción de la ética empresarial. Por ejemplo, en mi opinión, los principios y valores tienen que ser necesariamente finalistas. Y eso es todo lo contrario a teorías consecuencialistas que sostienen que, por ejemplo, la empresa tiene que ser ética porque la ética es rentable. En mi opinión, eso es un grave error. Es un grave error la mercantilización de la ética y es un grave error confundir la ética con el riesgo reputacional. El segundo concepto que me parece muy importante a la hora de entender qué significan los principios y valores es que en la definición de la estrategia de una empresa, los principios y valores son parte consustancial de su definición. No es que se defina primero la estrategia y luego se pongan unos límites en función de los principios y valores, porque ese tipo de comportamientos clarísimamente te conducen a unas contradicciones que hacen muy difícil la sostenibilidad de un proyecto. Y esto para mí es fundamental y no es una teoría. Yo recuerdo, y comentabas el caso de Bankia, cuando nosotros nos incorporamos a Bankia, Bankia estaba en una situación muy compleja desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de imagen, pero el Consejo le dedicó una atención prioritaria a la definición de los principios y valores. Es cierto que los principios y valores, para que realmente tengan un impacto en la realidad de una empresa, no vale con que estén escritos por ahí, sino que se tienen que traducir en la actividad de cada una de las personas. Yo en términos futbolísticos suelo decir que tienen que traducirse en un hábito, en un automatismo, la manera de comportarse todas y cada una de las personas de la organización. Y eso no es sencillo. Pasar de la teoría a la realidad, que se produzca eso en la actividad de cada una de las personas, no es sencillo. Nos llevaría mucho tiempo, pero hay algunas cosas que sí me gustaría destacar. En primer lugar, pasa, una vez realizada la definición, por una enorme labor de comunicación. Enorme labor de comunicación, tanto interna como externa. Antes hablaba de Bankia. El primer mensaje que nosotros mandamos a la sociedad fue: empecemos por los principios. En segundo lugar, tiene que haber consistencia entre los hechos y las palabras. Y eso afecta a cualquier aspecto de la gestión de la empresa, incluido la retribución. En definitiva, la política de retribución, tiene que tener clara esa consistencia.
de tal manera que no puede premiar consecución de objetivos o de resultados que supongan la transgresión de esos valores. Y en tercer lugar, tiene que haber un ejercicio permanente de un concepto que le gusta mucho a Javier y que lo conoce mucho mejor que yo, que es el de la ejemplaridad. No se puede traducir esos conceptos a realidades tangibles si en la empresa, empezando desde arriba, no se da un ejemplo permanente y continuo. Porque yo tengo muy fijado que solo el ejemplo legitima el liderazgo. Y esos factores, en definitiva, son los que tienen que constituir esa referencia, ese marco en el cual los principios y los valores tienen sentido en el mundo empresarial. Solo un último detalle. Estamos hablando de personas, detrás de las personas están las empresas y, lógicamente, hay un marco más global todavía que los principios y los valores, que es la defensa, el respeto absoluto a la dignidad de las personas. Y ese me parece otro elemento fundamental. Y eso es compatible con un altísimo nivel de exigencia, porque la alternativa a no tener un alto nivel de exigencia va en contra de la sostenibilidad de un proyecto. Por lo tanto, el respeto a la dignidad de las personas es compatible con un alto nivel, como decía, de exigencia. Es más, un alto nivel de exigencia es fundamental para que se produzca la implementación, porque solo la implementación es la que transforma la sociedad y solo la implementación es la que crea resultados que tienen que ser excelentes, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista económico y social, de forma coherente con los principios que hemos hablado anteriormente. José Ignacio hablaba y veía apuntar a Javier algunas ideas, me imagino que ahora nos planteará algunas inspiraciones. Javier, decía Javier Solana en la presentación del Foro Aspen que estamos viviendo un momento geopolítico muy complicado, como él no ha conocido en décadas. Hay una palabra que palpita en todo esto, que es la incertidumbre, es verdad. Hay una neblina, ¿no?, en el horizonte, nadie sabe lo que puede ocurrir y no se puede descartar, ¿no? The Economist, por ejemplo, en su carpeta de riesgos para este año decía 10 riesgos, el último, lo inesperado, lo que puede ocurrir, que no sabemos qué ocurrirá, pero para eso también hay que estar preparado. Esta neblina que tenemos delante, que nos dificulta la navegación, ¿de qué manera también puede transformar nuestros valores? Apelar nuestros propios valores, no sé, confundir nuestros valores también, Javier. Voy a imitar una vez más a José Ignacio y voy a decir unas palabras de agradecimiento primero al presidente Javier Solana, al director José Araiza por invitarme. Los escritores llevamos una vida muy miserable y solitaria y agradecemos enormemente aquellas ocasiones en las que podemos dirigirnos a un público. A mí en particular me encanta la gente, me encanta hablar delante de la gente, tener la oportunidad de hacerlo encima delante de este público tan absolutamente distinguido, que tienen una atención que vale oro. Y imagino que si hubiera una especie de cálculo del precio que cuesta la atención de los asistentes, pues sería, no sé, sería un valor, un potosí, ¿no? Así que tener la oportunidad de poder razonar algunas cosas de este público me complace enormemente, además la ocasión de poder salir de mi soledad. Y luego hacerlo además con Íñigo Alfonso, tenemos una amistad antigua. Antes hablábamos de que la primera vez que yo hice mi programa de filosofía mundana fue con Íñigo, y José Ignacio y yo pues hemos sido una pareja, de hecho, en varias ocasiones, y no lo he dicho nunca, pero yo lo he dicho, pero creo que somos una pareja especialmente bien avenida porque yo he teorizado mucho sobre el ejemplo, pero es que él es el ejemplo práctico de todas mis teorías, con lo cual yo creo que hacemos un buen complemento. En cuanto a la pregunta que tú me has hecho, hay en primer lugar una disputa muy grande entre los valores y la realidad, por la sencilla razón de que los valores son siempre una propuesta de perfección. La virtud, la justicia, la dignidad, la ejemplaridad, y la realidad es esencialmente imperfecta. Entonces, una de las características de la madurez es reconciliarte con la imperfección. Y en cambio, señal de inmadurez es el deseo de que este mundo sea perfecto. Pero eso creo que el idealista es un hombre equivocado.
El realista es un hombre equivocado y la verdadera solución yo la defino en uno de mis libros como realista con ideal. Realista con ideal. ¿Qué significa alguien abierto a los valores, que admite que la vida es imperfecta y probablemente lo será siempre, pero mejorable? Pero no, en cambio, transformar esta idea en esta realidad en una idea perfecta, porque lo que normalmente ocurre es que exterminas a los que discrepan. En cuanto a si la realidad en la que nosotros vivimos produce o no desconcierto, creo que sí produce desconcierto, pero tiene la enorme ventaja de que está desvelando la verdadera naturaleza de lo humano. Lo humano es, por naturaleza, incierto, reversible, imperfecto, desconocido. Durante muchísimo tiempo hemos vivido con la ilusión de que existen leyes eternas que rigen el comportamiento de lo humano. Leyes naturales, leyes de la historia, y en efecto hubo mucho tiempo en que las sociedades con diferentes nombres eran sociedades autoritarias, que lo regían unos pocos privilegiados que decían a los otros, dictaban a los otros cómo se tenían que comportar. Y eso es lo que hacen los dictadores, dictar a los demás cómo se tienen que comportar. A ese grupo de personas autóctonas solamente les interesaba una cosa, que era la obediencia. Tú podías pensar, tú podías sentir, pero si obedecías, en principio no había problema. Claro, esto ha cambiado. Ya no vivimos en una autocracia, vivimos en una democracia, en la cual hombres y mujeres ya solamente se obedecen a sí mismos. Escogen representantes, pero se obedecen a sí mismos. Y claro, el entero montaje de la civilización occidental depende de lo que esos hombres y mujeres sientan. A veces digo, ¿quién ha demostrado que los hombres y las mujeres son iguales? A ver, dímelo. Dime la fórmula matemática, dime la verificación empírica, dime el laboratorio de canadiense o de Hong Kong, donde se haya demostrado que los hombres y mujeres son iguales. Si durante milenios lo evidente, incluso para grandes inteligencias, es que eran desiguales. ¿Qué ha pasado entre tanto? ¿Es que ha habido alguien que lo ha enunciado como Newton? No, ha cambiado la evidencia. Ahora, en cambio, nos parece idiota quien lo niegue. Lo que se ha producido es una educación sentimental, en la que todo el mundo siente como evidente que quien niegue que hombres y mujeres, o negros y blancos, y ricos y pobres son iguales, es simplemente un idiota. Así que todo depende de la educación sentimental del ciudadano. Y eso significa que no hay leyes necesarias, ni leyes de la naturaleza, ni leyes de la política, ni leyes de la historia que aseguren nada. Así que el caos en el que nosotros vivimos ahora tiene la gran ventaja que desvela la verdadera naturaleza de lo humano, que es caótica. Que además tiene otra segunda ventaja, que desvela también, que he desarrollado en algún sitio, quizá alguien me lo haya oído, y si me lo ha oído pido disculpas, y es que soy un gran partidario, yo soy un teórico sesudo de la teoría de la chapuza. Yo pienso que el mundo es una chapuza y que eso tiene una enorme ventaja. Y se ha desvelado. Hoy claramente pienso que poca gente negaría que este mundo es una chapuza. El mundo político, el mundo social, el mundo internacional. Y es que en la medida en que este mundo es una chapuza, se impugna por completo las teorías de la conspiración. No porque la gente poderosa no intente conspirar, que lo intenta, sino porque cuando lo intenta fracasa. ¿Y por qué fracasa? Porque la naturaleza del humano es chapucero. Así que el desconcierto en el que hoy vivimos es un desconcierto que hace justicia, no como antes, que vivíamos en una ilusión, a la auténtica naturaleza del humano, que es un mundo chapucero. Y por último, la respuesta a tu pregunta sobre la incertidumbre de los valores, yo la pondría en dos dimensiones distintas. ¿Cuánta gente intenta impresionarnos con un cierto realismo? José Ignacio es una persona que ha sido un hombre ha triunfado mucho en la empresa y sin embargo es conocido que es un hombre muy preocupado por la importancia de los valores, como ha demostrado su propia intervención. Pero lo normal no es eso.
Lo normal es, la filosofía está bien, los valores están bien, los derechos humanos están bien, pero luego la realidad, entonces viene el realista, que normalmente es cínico, es descreído, está de vuelta, incluso antes de haber ido. Y es cierto que en una dimensión de tiempo corta, el realista suele tener razón. Porque a corto plazo las motivaciones sí que muchas veces son mezquinas, egoístas. Tú también has hablado del largo plazo, como la importancia de los valores en el largo plazo. Pero a largo plazo, el supuesto realista, el supuesto cínico, en el fondo es un ingenuo. Porque a largo plazo, si te asomas a la historia, lo que la historia enseña es que los valores triunfan. No rectilíneamente. No es un triunfo apoteósico. Hay caídas, hay descensos, hay vueltas, caídas al abismo y, por supuesto, en el progreso material y moral, por desgracia, mucha gente se queda en la cuneta. Y para eso no tenemos solución, salvo nuestra solidaridad y nuestro silencio. Pero en conjunto, el realista al final es tonto. Porque lo que él dice se cumple. Sí, a corto plazo, en 5 años o 10 años, pero a largo plazo no. A veces lo comparo con ir al Museo del Prado y contemplar las meninas. Si te pones muy cerca de las meninas, lo que ves es un lienzo manchado. Si te alejas y adoptas la perspectiva adecuada, ves una obra maestra. Yo no digo que la historia sea una obra maestra, pero sí digo que hay razones para la esperanza de que siga progresando y que el realista es los que arruga la nariz delante de las meninas. Claro, sí, sí. Necesitamos un poco de perspectiva, porque es verdad que lo que está pasando delante de nosotros en este minuto, en este instante, y se agradecen esos análisis que permiten separarse un poco, aunque realmente... Luego hablaremos de esto si quieres, Javier, pero estamos rodeados de un ambiente tan catastrofista que separarse a veces de esa, de esa forma de ver el mundo, ¿no?, hacia prácticamente la implosión es muy difícil. Hoy ser optimista parece que es ingenuo y sin embargo hay que reclamarlo. Y no ignorar los riesgos, porque no, yo creo que todo es posible. Pero tenemos derecho a ser optimistas. Es decir, yo la palabra optimista, que sabes, yo la rehuyo. Porque optimista, sí, porque el optimismo lo que sugiere es más o menos asumir que existe una ley del progreso necesario. Y yo creo que no la hay. Y yo creo que mañana nos podemos ir todos por el desagüe. Sí, eso puede ocurrir. Un talante, ¿no? Un talante positivo. Más bien lo que yo diría es que el riesgo de que haya un autoritarismo, de que nos convirtamos todos en... Todo eso es cierto. Sí. Que la democracia vaya por el sumidero mañana, que todo esto puede ocurrir y no lo descarto. Lo que ocurre es que cuando miro los últimos 3.000 años, 1.000 años, 500 años, 100 años, 50 años, digo, no sé lo que va a ocurrir. La incertidumbre es máxima. Todo es posible, pero hay razones para entender que quizá ese progreso material y sobre todo moral continúe. En 10 minutos, un poco más quizá, abrimos un turno de preguntas si quiere el público, pero José Ignacio, es un alto directivo que lee filosofía. Se nota, y esto es probable, literatura también, claro, no solo filosofía, pero esto ayuda a tomar decisiones en la soledad del despacho cuando entiendo que una entidad se desmorona y llegan los momentos más complicados, ¿no?, en los que hay que ajustar personal, hay que tomar decisiones con los clientes. Bueno, esa experiencia tuya me parece que da para un buen análisis y un buen libro, y de ahí determinar un poco cuál es el mapamundi Gorigolzarri, ¿no? Cómo piensa, ¿no?, la persona que tenemos delante. En todo caso, con esa experiencia acumulada, esas decisiones complicadas, todo lo que tuvo que hacer frente a ese equipo en aquellos años. Y hoy este panorama, como hemos comentado con Javier, totalmente incierto, totalmente abierto. ¿Qué valores concretos perduran? ¿Son posibles hoy en el mundo de la empresa si comparamos además con modelos de negocio que llegan de Estados Unidos y que son muy diferentes a lo que tradicionalmente se ha hecho en España y tradicionalmente en Europa, ¿eh? Vamos a hoy salir un poco de la mirada hispanocéntrica para ser más continentales en ese sentido, ser europeos. Sí, bueno, para empezar, yo haría las comparaciones entre estar en el año 2012 y estar en el día de hoy. Que levante la mano quien prefería estar en el año 2012.
creo que no habrá nadie. Bueno, sí, alguno que no vive en España, pero quiero decir, los que vivíamos en España. Sí, absolutamente. Y por lo tanto, esa es una primera referencia, ¿no? Yo creo que cuando hablabas de la perduración de los valores, etcétera, al final yo entiendo que hay una serie de valores que son los que antes he estado intentando pues más o menos delinear, que son los valores que se mantienen en el tiempo. Es más, yo creo que el tiempo está poniendo todavía más de manifiesto la importancia de esos valores. Y cojo algún ejemplo de los que ha comentado Javier, ¿no? Hablabas de la dictadura, del dictado, etcétera, ¿no? Cuando yo miro la realidad de la empresa hoy, es que estamos en unos momentos de incertidumbre, por supuesto que sí, pero sobre todo de un enorme cambio, ¿no? Un cambio absolutamente abrupto. Y eso obliga a cambiar las formas de gestión, las formas de gerencia. Obliga a olvidarnos del dictado y a generar unos ambientes muy distintos a los del pasado. En definitiva, en momentos de incertidumbre y en momentos de cambio, lo que tienes que conseguir de tus equipos es que afloren nuevas ideas. Ese que es un concepto de siempre, es que es una realidad, que la necesitas permanentemente. Que afloren nuevas ideas, porque estamos transitando por territorios ignotos que nadie puede predicar de sí mismo que tiene la experiencia. Y es más, en momentos como este, el pensamiento único es letal para el desarrollo de un proyecto. Segunda idea que siempre, en la misma línea, hombre, siempre habíamos hablado de lo bueno de la delegación. Oiga, es que hoy usted está obligado a dar autonomía a las personas. Y ello no solo porque necesitas una enorme agilidad para responder a un entorno cambiante, sino porque realmente esas personas te están demandando esos niveles de autonomía y tú estás compitiendo en un mercado laboral muy competitivo. O siempre habíamos hablado del trabajo en equipo, pero es que ahora es absolutamente necesario, porque la realidad, lo que nos ha enseñado en los últimos años, en los 20 últimos años, es que la educación es crecientemente especializada. Y eso significa que las empresas necesitan crecientemente esfuerzos multidisciplinares. En definitiva, trabajar en equipo. Y eso significa también lealtad, por supuesto, en este trabajo, pero en este trabajo con otros. Pero a mí me parece que los valores que hemos predicado, o que yo he oído predicar, en los que me he formado, en definitiva, en los últimos 30 años, en la situación actual, en mi opinión, lo que hacen es ponerlo más de manifiesto en su necesidad. Y antes hablabas de la diferencia entre bueno, la realidad cultural de las empresas entre Estados Unidos y Europa. Yo sí creo que existe, Las técnicas de gestión cada día están más globalizadas, y eso es así. Pero el uso de esas técnicas, el propósito detrás de esas técnicas, la concepción cultural de una empresa detrás de esas técnicas, yo creo que cuando miro la realidad de Estados Unidos y la realidad europea, son realidades muy diferentes. Y a veces me sorprende que no seamos conscientes de eso. Hace unos años, la Business Roundtable, me acuerdo que sacó creo que fue hace 5 o 6 años, sacó un documento que, en definitiva, lo que venía a decir es que, hombre, una empresa no está solo para ganar dinero. Y eso se tradujo en muchos foros como una especie de epifanía, como algo novísimo. Y a mí me dejaba realmente sorprendido que en Europa continental eso fuera algo nuevo. Cuando estamos hablando de los equipos, de las personas que están trabajando en una empresa, en Alemania tienen en el Supervisory Board, tienen desde hace muchísimo tiempo representantes de los trabajadores. Yo personalmente, cuando me miro a mí mismo, no me veo reflejado en absoluto ni por mi formación, ni por mi educación, ni por mi realidad laboral. No me veo reflejado en ese mundo friedmanita que se supone que existe por ahí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa realidad diferente existe. Estamos viendo en estos momentos en Estados Unidos un movimiento tremendo, desde esta perspectiva de valores, etcétera,
en el mundo empresarial en muy pocas semanas, y yo espero que la realidad de la cultura empresarial europea, que es muy perfectible, que tiene muchas cosas que mejorar, pero que esos valores importantes que llevamos desde hace tiempo acuñando, pues perduren en el tiempo. Muchos de los conceptos que ha trabajado Javier Gomá residencian en la experiencia europea, y parte de esos ideales están en la construcción imperfecta, como has dicho, del mundo, pues de una Europa imperfecta, pero que está en construcción, ¿no? Partiendo de esta reflexión que ha realizado José Ignacio Gorigolzarri, los mensajes que nos llegan, ¿no? De qué manera tiene que interpretarlos Europa, los mensajes que están llegando desde Estados Unidos. Hay un analista, por ejemplo, que dice el siglo XXI ya ha llegado con fuerza porque nos encontramos un Estados Unidos y una China muy enfocadas en la idea de eficiencia y una Europa muy centrada en la idea, por ejemplo, de los derechos, de los códigos, de la economía social de mercado. Hay un choque de modelos que se está ahora mismo explayando o que se está poniendo sobre la mesa. Veremos de qué manera, si son compatibles o no compatibles, si hay algún tipo de colusión, pero en todo caso, ¿consideras que hay mensajes que llegan desde Estados Unidos que nos están obligando a los europeos a tener que reflexionar sobre nuestra propia idea, la idea de Europa, la idea de cómo queremos vivir, de cómo queremos también conservar nuestros valores, de cómo queremos estar en el mundo? Claro, es que cuando hablas de América estás hablando de lo que está ocurriendo en los 2 últimos meses. Porque antes a lo mejor no me hubieras hecho esa pregunta. Y entonces me estás hablando de lo que está haciendo el nuevo presidente. Y ahora me informo con alguna frecuencia de podcast del New York Times o del New Yorker, y recuerdo varias conversaciones de expertos en los que destacan cómo el comportamiento que está teniendo Trump con la Unión Europea, favoreciendo aquello que perjudica a la Unión Europea y en cambio alentando a aquellos que son enemigos de la Unión Europea, parece desconocer, y esto lo decía un crítico, que decía este hombre, probablemente la Unión Europea es la creación más asombrosa del espíritu humano desde la democracia de Pericles. Yo sí creo que la democracia europea, absolutamente imperfecta, es una virguería del espíritu humano. Y que además es una más de las que se ha producido en Europa. Aun cuando pueda ser polémico lo que voy a decir ahora mismo, pienso que en gran parte la globalización del mundo es una europeización del mundo. Por ejemplo, José Ignacio una vez tiene un poco más de escepticismo sobre la importancia que tiene Europa. Y yo creo que un poco como le pasó a Grecia cuando fue conquistada por los romanos en el 148, que es cierto que políticamente pierde peso, aunque económicamente sigue siendo una de las grandes potencias económicas del mundo, pero espiritualmente los valores que han inspirado la fundación de Europa creo que están en la esencia de un espíritu cosmopolita. Y en la medida en que el mundo es más cosmopolita, indudablemente va a ser más europeo. Cuando Europa trató de conquistar el mundo con las bayonetas, de manera coactiva, colonizando los diferentes continentes, lo único que realmente generó a la larga, una vez más, fue un proceso de descolonización. Cuando Europa lo que presenta no es la coacción de las armas, sino sus logros espirituales, la gente del mundo entero los quiere por la excelencia de sus valores. Todo el mundo quiere la dignidad, los derechos humanos, la ciencia, el mercado, el Estado de Derecho, la democracia. Max Weber, el famoso prefacio a su Sociología de la Religión, iba enumerando algunas de las contribuciones occidentales. Una decía que era la ojiva, otra decía que era el funcionario jurídico, había otros funcionarios, pero el funcionario jurídico. Todas esas cosas las ha inventado Europa. Y Europa ha inventado cosas todavía más prodigiosas. Europa ha inventado el multiculturalismo, es decir, la crítica a Europa. Y cuando a veces digo,
que en otros países, otros continentes, nos copian la corbata o nos copian el McDonald's. Yo siempre digo, ojalá otros continentes nos copiaran lo que creo que es una de las contribuciones más asombrosas del espíritu humano, que es la autocrítica. ¿Qué es la posmodernidad? Sin una especie de desmentido total, una revisión total de la cultura occidental. ¿Y qué es la crítica al occidentalismo? Sino una de las grandes invenciones de Occidente. Yo me gustaría que en otras culturas desarrollaran una autocrítica semejante. Entonces, es cierto que, por cierto, a lo mejor hay otros especialistas que saben mucho más que yo, que dirían, y yo creo que no se equivocarían, que en realidad el escepticismo respecto a Europa no es de Trump, que ya Obama tenía un cierto escepticismo hacia Europa. Pero lo cierto es que en el seno de Europa, a mi juicio, está uno de los valores supremos, que es el espíritu cosmopolita. La idea de que todos los hombres y mujeres tenemos la misma dignidad. Que lo que en el pasado eran atributos que establecían diferentes dignidades en plural, todos esos atributos se han convertido en accidentales, porque ahora, como dice Machado, por mucho que valgas, nada valdrá más que ser simplemente hombre o mujer. Y eso derriba todas las fronteras, derriba todos los muros, derriba todas las separaciones. Unos estarán allí y otros estarán aquí, pero la dignidad es la misma. Y este es el espíritu del nuevo cosmopolitismo. Solamente existe una raza, la humana. Solamente existe un principio, la dignidad. Y eso, básicamente, ha sido un valor europeo. Perdona, ¿puedo...? Claro que sí. Porque es que ha comentado Javier lo de mi posición. No, quiero dejarlo, porque hemos hablado muchas veces de eso. Por supuesto, yo participo absolutamente con todos los comentarios que ha realizado Javier. Y quiero dejarme clara mi posición, que yo soy un europeísta sin fisuras. Dicho eso, utilizo una de las palabras que tú has utilizado y que me parece además que es muy relevante, y es la autocrítica. Entonces, cuando yo desde el europeísmo más absoluto, es cuando creo que hay que fomentar la autocrítica. Desde el europeísmo más absoluto, yo creo que es importante que nos demos cuenta lo que somos unos privilegiados y los riesgos que tenemos hacia esa posición de privilegio y las cosas que tenemos que hacer para preservarlo. Yo siempre hay tres números que además siempre los confundo un poco, pero que básicamente los tengo siempre en la cabeza, y es que Europa representa pues, el 7% de la población mundial, el 18% del PIB y el 42%, 43% del gasto social. Y a mí eso me parece absolutamente extraordinario y me parece además consustancial con el modelo europeo. Detrás de todo eso está el estado de bienestar y nadie va a defender más el estado de bienestar que yo. Pero dicho eso, para mantener esa situación necesitamos crecer. Y el crecimiento, como elemento fundamental para la financiación de un modelo europeo, es absolutamente fundamental. Y desde esa perspectiva, lo que sí creo es que en Europa, durante un cierto tiempo, no hemos sido conscientes de este privilegio y no hemos sido conscientes de las cosas que tenemos que hacer para preservar esa situación. Desde esa perspectiva, me parece que hemos tenido unas grandes noticias, que además hoy vamos a tener a uno de los ponentes, con dos trabajos que me parecen extraordinarios, como son los trabajos de Draghi y el trabajo de Enrico Letta, donde hay un diagnóstico muy bueno. Habrá que ponerlo en práctica, pero hay un diagnóstico muy bueno. Pero lo tenemos que hacer con un gran sentido de urgencia, porque muchas de las cosas que estamos intentando reaccionar de forma abrupta en estos momentos estaban cantadas desde hace muchos años. Yo recuerdo, y seguro que todos vosotros tenéis experiencias muy parecidas, que no voy a decir el país, pero un embajador de un país muy importante europeo, que me invitó a comer, lo cual agradecí mucho. Estábamos en la primera elección de Trump, llevamos muy pocos meses, y le dije, bueno, ¿y de estos meses qué se puede aprender? Y me dijo, bueno, que hay una conclusión clarísima,
y es que Estados Unidos no puede ser un aliado permanentemente fiable en el futuro. Y esa era una reflexión muy clara, muy evidente, me pareció muy clarividente, y creo que seguramente lo hubiéramos compartido todos, pero de ahí no se dedujo acción. Y si no hay acción, pues es claramente insuficiente, digamos, el brío para defender un proyecto que yo creo, como Javier, que no tiene parangón en la historia del mundo. Tenemos unos pocos minutos para alguna pregunta. Y si no hay preguntas, tengo yo más. Bueno, pues tengo... sí. Espera, ahora el micrófono. Bueno, muchas gracias. Realmente una discusión muy interesante, pero me gustaría volver a esta idea de la europearización del mundo por la globalización. O sea, que la globalización es una consecuencia de que el mundo ha seguido a Europa. Y la idea es que esto ha ocurrido no por la fuerza, sino por la importancia o el valor, valga la redundancia, de nuestros valores. Y es que realmente es así. No ha sido así porque cuando ocurrió eso Europa era fuerte. Es decir, cuando Europa sale de una Segunda Guerra Mundial pisando fuerte, cuando Europa realmente es el centro de la producción del mundo. O sea, podemos hacer eso cuando hemos, volviendo a justamente ese punto, cuando nuestra economía es débil, cuando nos ven como débiles, ¿podemos imponer nuestros valores siendo débiles? ¿Es una pregunta? Sí. No, pues yo o sea, justamente, bueno, primero que quizá no es exacto decir que salimos de la Segunda Guerra Mundial fuertes, sino más bien abatidos y derrumbados. Y en segundo lugar, justamente lo que digo, y por eso he hecho el símil con la cultura griega, que sabes que impregnó la cultura romana a partir del siglo II a.C. y prácticamente de manera indefinida, que en ocasiones sucede eso, que declina el poder económico, pero triunfa, quizá incluso póstumamente, el poder espiritual. Entonces no se trata de imponer, sino seducir por la excelencia. Hemos impuesto nosotros los derechos humanos, hemos impuesto nosotros el mercado, hemos impuesto nosotros la importancia de la ciencia, hemos impuesto nosotros la importancia del Estado de Derecho. Más bien lo que ocurre es que en Occidente, y en particular en Europa, con una, para mí, yo pequeño excursus muy rápido, yo admiro, a veces digo, admiro enormemente, como es natural y como todo el mundo, el genio individual de personas que han hecho el Partenón o la Capilla Sistina o la Novena de Beethoven. Productos del espíritu que han nacido de un genio individual. Pero pocas veces se dice que hay un genio colectivo que es todavía más asombroso y que no tiene dueño, porque no tiene nombre. Y para empezar, suelo poner el ejemplo de ¿quién ha inventado el lenguaje? El lenguaje que estoy utilizando, utilizo palabras prestadas, no las he hecho yo, pero tampoco las habéis hecho vosotros. Es una especie como de creación colectiva, de una riqueza, de una finura, que sirve a hacer para la poesía más delicada, la filosofía más profunda. ¿Quién la ha hecho? No lo sé. Pero ¿quién ha hecho la democracia liberal? Decidme, ¿quién es el autor? ¿Quién tiene el copyright? Que dice, yo soy el autor de la democracia. Es una especie de cosa, una especie como de inteligencia colectiva con una creatividad que no sabes poner nombre, y es lo que ha ocurrido. Aquí, en Europa, nos hemos dotado de una dignidad individual, hemos realizado históricamente el principio de la igualdad en política, que es la democracia, pero lo hemos hecho compatible con esa cosa tan delicada como es la individualidad y la minoría, y por eso se llama democracia liberal. Nos hemos organizado de tal manera que nos obedecemos a nosotros mismos, rige el principio mayoritario, pero al mismo tiempo respetamos a las minorías y a los individuos dotados de dignidad, resistentes a la tiranía, incluso a la tiranía del bien común y de la voluntad general. Eso es prodigioso, eso es una maravilla, eso es una virguería. Entonces no me extraña que la gente lo quiera copiar,
pero no porque nosotros vayamos a Asia o vayamos a África o a Latinoamérica y les digamos por decreto que tienen que copiarlo, no, porque es un prodigio, es una maravilla. Entonces, yo sí que creo que algunos de los productos del genio colectivo de Occidente van a tener una larga vida, no porque se impongan, sino por la seducción y por la belleza que tiene su excelencia. Me temo que me toca el peor papel, que es decir que esta conversación se ha acabado en un momento en el que todos nos encantaría que siguiera. Y esta es la, Yo el primero. la complejidad que tiene esto. Un amigo nuestro, Javier, dice que al público siempre hay que dejarle con hambre. Me parece un poco injusto, pero es verdad. Esta tarde dejamos a muchos con hambre de seguir escuchando. Bueno, podemos seguir escuchándoles, podemos seguir leyéndoles. Vienen otros manjares. Vienen otros manjares. Viene una conversación interesantísima ahora que además me hubiera gustado también conocer vuestra opinión, pero desgraciadamente no tengo tiempo, acerca de un debate muy necesario sobre los valores y sobre estos estados del bienestar que nos permiten vivir muy bien, tener largas vidas de cotización y la posibilidad de seguir trabajando. Bueno, pues de esto, de cómo tenemos que conseguir que haya sistemas que se incorporan, personas nuevas que se incorporan y personas que pueden seguir aportando muchísimo a la sociedad, va la siguiente intervención en este foro, preocupado hoy por todo, ¿eh? Hay nieblina, hay mucha niebla, pero intentamos ahí como apartarla a manotazos para tratar de singularizar algunos debates importantes esta tarde. Así que, José Ignacio Gorigolzarri, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad, Javier Gomá. Y ahora les voy a dejar con Blanca Narváez, directora general de la Fundación Mutualidad de la Abogacía, que les va a explicar a quién podemos escuchar en los próximos minutos. Es una conversación y sobre todo es una intervención muy importante, muy interesante de una intelectual europea muy relevante. Gracias.